Televisora Andina de Mérida presenta Con Benedetto. Un programa pero súper especial, leyendas, historia, gente extraordinaria con la que crecimos, motivaron a muchos a ser locutores, periodistas, los escuchamos en la radio, los vimos en la televisión, los veíamos en programas de feria, no existía el WhatsApp en aquel entonces, ni los mensajes de texto, sino la llamada telefónica cuando uno llamaba a la hora de los novios para felicitar a una enamorada o a un enamorado. Escuchábamos el noticiero, veíamos en los canales nacionales, escuchábamos a un Cheche Monsalve con su hermano y con grandes periodistas. Voy a presentarlos uno por uno, no sé si de mayor a menor o de menor a mayor. El micrófono, aquí tenemos este micrófono, ok. Tiene una moneda. Una moneda. Comienzo con Germán de Jesús Cerrada y quiero que le brinden un fuerte aplauso, es un honor tenerlo, Germán. Qué placer, qué honor tenerte acá en los estudios de la radio, Germán. Es difícil estar en un programa de estos. ¿Por qué difícil? Por personas como Cheche Monsalve, Luis Carlos Benedetto, José David Lanz. Son personas que conocen mucho de radio. Sí, señor. Y este señor que está aquí al lado, Cheche Monsalve, pues tiene muchos kilómetros en un micrófono. Sí, señor. Una leyenda de la radio, definitivamente. Entonces no es tan fácil. Sí, señor, pero usted es una leyenda del periodismo. Vamos a ver Yo hablaba en estos días, Germán, de tu tranquilidad, tu pausa a la hora de escribir, de hablar, y que hoy en día es muy difícil, ¿no? Hoy en día vemos el corre-corre, los periodistas, todo es, pero tu tranquilidad, y siempre ha sido así desde que te conocemos. Bueno, eso es el carácter de uno, Uh-huh. la forma de uno ser. Pero hemos llevado las cosas con mucha calma y seguimos vivos en el periodismo. Y van a seguir vivos por muchos años porque sigues escribiendo. Porque seguimos escribiendo, seguimos recordando momentos de la historia de Mérida. Sí, señor. Tengo una hemeroteca de más de 10.000 fotos, donde cada vez que me acuerdo de algo, pues acurro a ella y escribo un poquito. Y eso es muy interesante. Así es. Porque la gente de hoy en día no conoce a la Mérida de ayer. Así es, sí, señor. La Mérida de ayer es algo muy interesante. Esa Mérida con 45.000 estudiantes, esa ciudad alegre, esa ciudad nocturna que teníamos, eso desapareció. Así es. Bueno, desaparecieron hasta los disturbios. Sí, porque había muchos disturbios. Uno estaba chamo y era impresionante, ¿no? La universidad. Los disturbios de Mérida eran... Pégate un poquito más el micrófono. Era algo sensacional. Ajá. Y uno cuando cubría una novedad como un disturbio, bueno, empezaba desde las 8 de la mañana y eran las 8 de la noche y todavía ahí pegado al micrófono. Y algo que hay que contar y decir, para uno pasar una información a la radio tenía que pegarse a un teléfono de CanTV. De CanTV, ¿cómo no? Y cargar en el bolsillo monedas. Porque los dueños de la emisora ni el director de la emisora le daban a uno... Los pagos, vaya, transmita, aquí tiene unas monedas, eso no existía. Nada. Eso no existía. Entonces uno tenía que pegarse a esos Y teléfonos. hacían un periodismo impecable. Y era la noticia Muy dinámico, muy muy dinámico. Que ha cambiado eso, ha cambiado muchísimo. Yo en este momento recuerdo algo. Estábamos en unos disturbios cubriéndolos. Y estaba yo exactamente frente al Hotel Santiago de los Caballeros, pasando una información de un monedero que había ahí. Bueno, en Mérida había muchos monederos. Por todos lados había monederos. Porque era una ciudad estudiantil, pues necesitaba de teléfono. Ajá. Y estoy pasando una información para la radio. Y cuando volteo, veo un encapuchado. Ajá. La primera vez que yo vi a un policía Ajá. con una capucha. Con una capucha. El susto fue muy grande. Ajá. Pero bueno, no pasó de ahí. No pasó de ahí. Y hay muchos eventos que uno pudiera en este momento recordar.
Tengo al Cheche Monsalve, Eliezer Monsalve, que lo recibimos con un fuerte aplauso. Uno de los hombres que, bueno, en la radio tiene miles y miles de kilómetros recorridos, una voz inconfundible. Íbamos a verlo, nada más uno entraba a pararse en un lugar donde él estuviese, nada más uno muchacho, para quedarse uno embelesado. Tenía bigotes en aquel entonces. Cheche, un placer tenerte, hermano. Bueno, aquí estoy. Y aquí sigue. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, Guaso. Y qué honor compartir con Germán, con Luis Carlos Benedetto, con mi amigo David José Lanz. ¿Tenías 40 años sin ver a David? No, menos. Menos. Pero te voy a contar algo, fíjate, ayer luego de conocer la invitación al programa, entonces busqué el título de locutor. Ajá. Y justamente el 25 de junio de este año cumplí 50 años en la profesión. Imagínese usted, 50 años siendo locutor. ¿Ah? Claro, y esos 50 años, pues, imagínate, muy bien vividos en el medio de la radio y haciendo lo que me ha gustado desde un principio, porque eso es lo que me ha llenado. Y para mí es un honor hoy estar aquí y compartir con alguien como Germán, a quien lo conozco, imagínate, desde muchacho, vecino de mi casa. Luis Carlos Benedetto, una leyenda viviente que yo le quiero endosar el homenaje que nos hacen hoy aquí en el programa a Luis Carlos, porque si a alguien Mérida le tiene que agradecer por su promoción, por llevarla a todos los destinos del país y del mundo, es a Luis Carlos Benedetto. Sí, y yo les pido a ustedes un aplauso para Luis Carlos. Porque aparte de ser mi hermano, pues es muchísimo lo que le ha dado a Mérida. Sí, señor. Mucho. Bueno, en lo personal, sí les quiero decir que he pasado por tantas cosas en la radio, como decía en la presentación Germán de Jesús, muchos años, mucho recorrido, muchos kilómetros de micrófono, y esto me ha llevado a todas partes del país, fuera del país, porque transmití con estudiantes de Mérida en diferentes países. ¿Cuál fue el programa que te marcó a ti o cuál trabajo? ¿Leer noticias, salir a la calle? Leer noticias. Eso fue lo que te marcó como locutor. Fundamentalmente leer noticias y hacer periodismo de calle, porque lo que uno hacía de calle, transmitiendo los disturbios estudiantiles, por ejemplo, bueno, era un periodismo de calle vibrante, de riesgo, y todo lo hacíamos por lo que se llevaba aquí adentro. Ese amor. El amor ¿Sientes por amor, la radio. ¿Sientes amor por la radio aún? Pasión, porque yo digo, totalmente. El amor es pasión. No, uno siente, ¿no? Por la pasión, radio. porque muchas veces uno hizo radio, en los inicios sobre todo, a cambio de nada, sino lo que se llamaba por fiebre. Así es. Porque era lo que uno llevaba en la sangre y lo que uno lleva en la sangre, pero para ese tiempo, imagínate, era una entrega y compartir con unos profesionales que eran de gran capacidad. Cuando yo ingreso a la radio, ingresé como aprendiz de operador de radio en Radio Los Andes, en la Hollada de Villa. ¿Ustedes comenzaron en Radio Los Andes todos? ¿Todos comenzaron en radio? ¿Tú no? Bueno, ¿tú no? sí, prácticamente, porque aquí había dos emisoras, que era Radio Universidad y Radio Los Andes. Era un enfrentamiento, pero no un enfrentamiento verbal entre los directores y dueños de las radios, que eran el Teniente Lobo en Radio Los Andes y el señor Páez en Radio Universidad, sino en calidad de profesionales y calidad de hacer radio. Entonces se buscaban los mejores, allí no aceptaban equivocación de ningún tipo, y no se podía, por ejemplo, el que trabajaba en Radio Los Andes no podía ir a trabajar a Radio Universidad. Sí, lógico, la competencia, nada de la competencia. Y entonces, bueno, convivimos y trabajamos en tantos aspectos en lo personal. Narrando noticias fue el fuerte mío. ¿Recuerdas todavía si te colocaran a narrar noticias, las narrarías ahorita? Sí, cómo no, claro. Cualquier noticiero, porque no está plenamente en condiciones sí, lógico, de hacerlo. Pero ¿estás retirado de la radio, Cheche?
Mira, estoy retirado por cuestiones que no van al caso en este momento, porque tendríamos que citar una serie de cuestiones y el programa no es para eso. Claro, lógico. Fíjate que aquí, por ejemplo, yo tengo que recordar, porque aquí faltaría gente que nosotros estamos representando, Sí, señor. pero aquí hay un locutor emblemático de Mérida, que es Juan Manuel Fernández Rey, un señor de la locución, hoy día jubilado de la Facultad de Humanidades y Educación, pero de lo mejor que vino del Táchira a Mérida, así como vino Roger Vivas también, que en su momento Sí, fue señor. extraordinario, y compartí con Roger mucho tiempo narrando noticias, con Ender Ramírez, que en paz descanse, Ender. con profesionales de gran valía, extraordinarios, Celis Medina, Celis Euclides Medina, que está en Barinas, también, y hay un locutor, que yo les voy a contar algo, les voy a contar Mencho algo, Flores. les voy a contar algo, que es José Flores. José Flores, el Mencho Flores, porque mira, una voz de primera. Y para narrar noticias impresionantes. ese Aún narra noticias. Aún narra noticias, sí, señor. Pero te voy ¿Qué edad a- tiene ya Mencho? 80 años. Como 80 Porque años. uno lo ve por ahí en el centro, Sí. a veces lo saludo. Él iba siempre al centro cuando estaba la sede de la radio, iba siempre a saludarme. Pero tengo días sin fíjate verlo. lo que es la pasión por la radio y el quererlo hacer siempre bien. Tú, a Mencho, bueno, en tantos años yo no le escuché un solo error en la radio. Ni uno, Imagínese. narrando noticias. Y aparte de eso, él nunca tomaba el micrófono para improvisar, porque decía, yo de eso no sé. Y entonces no me... Era sincero, pues. Sí, Muy sincero. no me pongan a improvisar. Yo enviaba por lo menos a Mencho, yo siendo director de la radio, y lo enviaba a una transmisión desde lo que era las tiendas Fantástico, que cada media hora tenía que salir en vivo. En vivo. Y yo la noche anterior tenía que calarme de hacerle como 25 libretos. Para que él los leyera. Para Estamos que él- en vivo. Claro, exacto, lógico. exacto. Pero él no se atrevía porque él nunca se equivoca en radio. Que yo recuerde, nunca se ha equivocado en radio. Y entonces eso es lo bonito y lo que yo le digo a las nuevas generaciones de locutores, que lo fundamental para ser un locutor es que conozcan el idioma. Si conocen la gramática, son buenos en el arte. Si no lo hacen, que no lo intenten, porque van a perder tiempo. Así es. Yo, por ejemplo, no he dirigido ningún curso de locución nunca, porque es difícil que a mí me pasen Los muchachos, ¿no? los muchachos, porque Lógico. yo soy muy exigente, hermano, yo soy muy exigente. Debe ser así. Y lo que más respeto merece en el mundo es el que está detrás de esto, del micrófono, Sí, señor. el que nos oye. Y entonces, ante eso, pues uno tiene que estar muy claro y querer lo mejor para Mérida y querer lo mejor para sus oyentes, que es justamente ofrecerles lo mejor. Así es, así es. Vamos a un momento de publicidad. Llegamos a nombre de Tobarsat. Cámbiese a Tobarsat. Vaya y haga su contrato con Tobarsat. Son fibra óptica. La aerolínea de bandera venezolana que está saliendo, por cierto, en estos días desde Santa Bárbara es Láser. Viaje nacional e internacional con Láser. Centro Médico Sigma, los mejores especialistas, vaya, pida su consulta. Materiales Los Andes, prepárense porque ya viene la Navidad y comienzan las ofertas en pintura, hay que darle un cariñito a la casa. Vaya porque en Materiales Los Andes, en la avenida Los Próceres, hay diferentes marcas y buenos precios. Digitel, cámbiese a 0422, diferentes municipios del estado de Mérida ya cuentan con cobertura Digitel y además ya comenzó el 5G, donde en La Pedregosa. CENIAT exige tu factura, el Hotel Faranda Bolívar, un rinconcito de Mérida en el norte de Santander. Todos los que quieran ir en esta temporada al norte de Santander a hacer cualquier diligencia, quédense en el Hotel Faranda Bolívar. La nota, un buen almuerzo, una hamburguesa, los diferentes platos, vayan a sus diferentes direcciones, están ubicados en la avenida 8, ahí en la salida del teleférico, ahí está La Nota, también está en la avenida Las Américas y en la San Antonio. Y bien impreso Andina,
Todo lo que usted necesite en impresiones está ubicado en el sector Glorias Patrias, está bien impreso Andina. Vamos a Máster y ya venimos con más. Placer tenerlos. Voy a presentar a David José Lanz. Está con nosotros, locutor reconocido, fue presidente de la Feria del Sol. Si no me equivoco, fue el primer presidente que trajo a Super Sábado Sensacional a Mérida. Tres veces lo trajiste, pero fue el primer presidente de Ferisol que logró traer a Sábado Sensacional 3 veces y después no los trajeron más. Más nunca. David, un placer. Un aplauso para David José Lanz. Bueno, muchas gracias, sí, por esta iniciativa tuya que te agradecemos. Lo que estamos aquí, tanto Cheche, Germán y Benedetto, te agradecemos este gesto. Ajá. Pues yo creo que las cosas en la vida hay que hacerlas porque, bueno, los merideños quieren escuchar las vivencias de cada uno de nosotros. Y la radio para mí, diría pues, hay un antes y un después en el sentido de que, como decía Cheche, estaba Radio 1040, que era la que mantenía pues un sitial importante, y universidad. Con los años salieron otras emisoras, pero Radio Cumbre, creo que Radio Mérida. 1560. Bueno, y ahí es que entramos. ¿Ustedes entran en 1560? ¿Ustedes llegan Yo entro en 1560 como el rookie, ya te voy a explicar por qué. Ajá. Porque cuando llega esta emisora, que era juvenil, porque se prestaba por la cantidad de estudiantado que había aquí, que era muy joven, y entonces, bueno, apareció una alternativa que nada tenía que ver con la programación de 1040, otra programación. Era otra cosa. Era juvenil. Y allí me pasó una cosa muy bonita en la vida, que la emisora, Oscar Oscati, que en paz descanse, y Juan Manuel Rodríguez, que era productor, que está ahorita en Miami, tiene muchos años ya, Juan se fue de aquí de Mérida, de los Sausales, empieza a reclutar, era el hombre que estaba pendiente, con el ojo. Y en ese sentido, 1560, cuando arrancamos el Sonido del Águila, que era el nombre que tenía, se traen a 2 personas de Caracas, de Unión Radio, que es un circuito para mí el mejor del país, es para mí pues. Y se traen a Rafael Gámez, una leyenda, un tipo preparadísimo de Mérida, por cierto, que hablaba inglés, era profesor, tuvo las Antillas, trabajando fuera del país, y trabajaba en los fines de semana en Unión Radio en Caracas. Y el otro personaje que vino fue Leonardo Giordanella, que era otro locutor importantísimo del circuito, y él se vieron a Mérida. Y también quiero recordar a un personaje de Mérida, lamentablemente fallecido por un cáncer, Osvaldo Áñez. Osvaldito, que bueno, yo estuve con él, y por eso digo el rookie, porque comienza Gloria Chanelli, Gloria. Entonces el primer día que ya sale comercialmente a la emisora con su estructura, era Gloria Chanelli, de 6 a 8 de la mañana, Rafael Gámez, Leonardo Giordanella, Osvaldo Áñez, y yo comencé a las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. ¿Hacías ahí la hora de los novios? No, ahí no era juvenil. Era juvenil, ahí no arranca. No ¿Eso era arranca. 1560 estéreo o luego pasa a ser estéreo? No, era estéreo. Era estéreo, porque se decía así, 1560 estéreo. Creo que era la primera M estéreo. La empezó manejando, sí. ¿Amas la radio todavía, David? Sí, cómo no. Lo que pasa es que no puedo hacer ahorita radio porque tengo una situación patológica difícil
Pero que vamos a salir de eso. Vamos a con el salir de eso favor cuando Dios. Sí, señor. tengo operado un cáncer de colon. Y quiero agradecerle aquí, por cierto, al doctor Valderrama, que es mi médico cirujano, y a la doctora Carolina Fernández. Y aquí estoy guapeando. Tengo 4 años con esto, pues sí. Tengo 4 años en esto, estoy guapeando. Pero Dios está contigo. Así es, no, Eso- yo soy un devoto totalmente de Dios y sobre todo de mi santo José Gregorio Hernández, que tengo 2 milagros que yo los he visto, no me lo han contado. Claro. Y estoy con él permanentemente, pues, en lo que significa esta sanación, hasta que Dios quiera, como dicen por ahí. Y Dios va a querer bastante, ya usted va a ver. David José Lanz, 41 años de experiencia, ¿sí? Ya vengo en el mundo de la radio, él es abogado también, es productor de radio, excelente profesional. Voy a presentar ahora a... por ahí tengo yo material de apoyo, ¿verdad? Mientras van hablando ellos, ustedes van colocándome el material de apoyo de cada uno de ellos, bueno, los que aparezcan en el material de apoyo, se los voy a agradecer. Luis Carlos Benedetto, un aplauso a un buen amigo. No te llevo nada, Luis Carlos. Luis Carlos Benedetto. Impresionante ver a Luis Carlos en Venevisión, éramos chamos, ¿no? Y uno veía a Luis Carlos y era una cosa verlo en Venevisión, ¿no? Entonces cuando lo veía uno en persona, uno se quedaba embelesado, ¿no? Porque era la televisión de antes. Era una cosa... Un autógrafo. Sí, era un autógrafo y uno se paraba y ahí tenía su camarógrafo. Ahí está, mire, muchacho, en el canal de televisión. ¿Qué edad tenías ahí, Luis Carlos? Está niño ahí, mire. Tendrías que como uno... Mira cómo lo tenía Alma. Sí, lo tenía Álvaro, sí, como no, mire, su bigote bien arreglado. El cabello. Pues. Sí, señor. Bienvenido, hermano. Sí, yo recuerdo cuando uno empecé yo en la radio. Ajá. El Teniente Lobo, yo hablé una vez con él. Pégate más al micrófono. El Teniente Lobo me dijo que si quería... El Teniente Lobo era el director de 1040. De Radio 1040. De Radio 1040. Que estaba arriba en la hollada. Ajá. Entonces él me dijo que podía reportar para la radio. Y le preguntó a Eliezer, le preguntó a Golulfo y yo, no, dele. Entonces yo una vez estaba Néstor Trujillo de guardia. Y pasó algo y me dieron el pase para Luis Carlos Benedetto. Yo anoté lo que iba a decir. Y entonces yo empecé a hablar. Llegó un momento que ya no podía hablar. Y le dije, adelante, estudio. Esa fue la primera que yo pasé. Néstor me dijo, no, muy bueno. Pues, está. Pero tú sabes que uno, en la broma en la radio, nosotros hacíamos, Eliezer y yo hacíamos el castillo de la feria. De la feria, en la cómo feria. no, sí. Venía Gilberto Correa, se quedaba con nosotros. Y Eliezer ponía a Gilberto Correa a leer las cuñas con él. Por cierto, Gilberto envió un mensaje, se lo envió a Luis Carlos, lo voy a leer. Aquí lo envía, me lo envió Luis Carlos temprano, ¿verdad, Luis Carlos? Sí, señor. Luis Carlos es muy amigo, además compadre de Gilberto Correa. Dice, y por supuesto me siento muy contento con esta celebración, que todos aquellos se sientan vinculados con la primerísima y con las radios. Queríamos sacarlo al aire, pero bueno, sabemos ya Sí, también las condiciones, la edad de Gilberto, y bueno, respetamos, y le agradecemos que haya mandado un mensaje. Sí, pero uno después, de ahí empecé con Radio Los Andes. Uh-huh. Y en Radio Los Andes, por decir una, me acuerdo una vez que nosotros íbamos para el aeropuerto. Uh-huh. Ahí iba todo el mundo, todo el mundo que viajaba, Carlos Páez lo agarraba, lo entrevistaba. He querido invitar a Carlos Páez, pero no quiere salir de su casa. No quiere salir, quiere estar tranquilo. Él no le gusta. Él no le gusta. No. El que los puede sacar a él soy yo, pero no para entrevistas. No. Para alguna. Solo WhatsApp, manda mensajitos de vez en cuando y algunos videos. Pero entonces yo recuerdo que una vez en el aeropuerto, Eliezer estaba de guardia. Y entonces yo estoy en el aeropuerto y le veo que se aterriza un avión, uh-huh. Creo que era de Avenza, y se le cae la cola. Al avión. Ajá. Entonces yo en estos instantes se le acaba de caer la cola de un avión que está aterrizando. Total que bueno, empezó toda la gente. Seguiremos informando y volver. Y esos extras de que Radio Los Andes era buenísimo. Sí, claro. Noticiero 1040. Y entonces yo saqué esto, después el piloto me dijo, no, eso es el cono de cola. Yo saqué esto y volví a sacar noticias. Bueno, el gentío que se fue para el aeropuerto. A mirar qué estaba pasando. Claro, y entonces el director del aeropuerto me dijo, vas a tener que pagarme la grama, porque la destrozaron toda, el gentío que había. ¿Entiendes? No. ¿Pero tú lo habías sacado ya por Venevisión o por 1040? Yo Solo por 1040. No estabas en Venevisión, estabas en 1040. Sí, porque si uno habla de Venevisión, yo cubría Táchira,
Mérida, Trujillo y Barinas. Imagínese. A veces imagínate. secuestraron una vez un director de la cárcel de Barinas. Estaba secuestrado, yo me fui de aquí por tierra, para allá. Y llegué y lo tenían todavía ahí. Aparte de estar en la radio al mismo tiempo. Claro, al mismo tiempo transmitía para la radio y para Venevisión. Y entonces uno tener que correr allá y venirse en el mismo día en la noche. Ahora, y otra cosa era que tú agarrabas el material, ¿no? Grababas la noticia. Y cuando era muy importante, yo me iba para el aeropuerto. Y en el aeropuerto buscaba un pasajero. Que fuera a Caracas. Que fuera para Caracas. Okay. Y yo le pedía el favor. ¿Tú no me puedes hacer el favor? ¿Y dónde llegas tú? ¿A qué hotel? Yo llego al Hotel Tampa. Ah, bueno, ok. En lo que llega al Hotel Tampa, tú llamas, o al hotel que vas a llegar, tú llamas y llamas a Venevisión. Este número dice que ya está un material, un cassette, un sobre que mandó Luis Carlos Benedetto para que lo retiren. Entonces, Así se hacía la noticia. sí, así se hacía. Imagínese, ahora usted graba y manda todo por WhatsApp y sale en cuestión yo de hubiera instante. tenido WhatsApp, voy a tener una cosa de esa, no. Imagínese. Nada. Tú tenías que hacer la noticia, grabarla, montarla en un avión y mandarla con cualquier pasajero que fuese a Caracas. Y con Quedarse la- en- bueno, y entonces una vez mandé un sábado a una señora, una muchacha, muchacha joven. Yo te lo llevo, tranquilo. Ella fue a Venevisión a llevarlo y había la cola de Sábado Sensacional. Y entonces habló, mío, no traigo este material que para la prensa. No, pero no podemos subirlo, sube usted, lleve. Ella entró a prensa y dejó el cassette. Cuando venía bajando, estaba la cola para entrar a Sábado Sensacional. Y como no había mucha cola, se metió. Y estuvo en Sábado Sensacional y disfrutó. Yo después la veo Ajá. en Sábado Sensacional. No, entonces cuando la mujer así, y yo, mira dónde está ella. Después yo la vi, me dijo, no, yo me metí en la cola y me metí en Sábado Sensacional y llegó un pullero. Pero es lo que te quiero decir, que son cosas, detalles. Y entonces me dijo, no, yo con un pullero hasta me dieron cena y todo, me dieron un sándwich. Sí, porque daban, jugo de naranja, lógico, sí. daban. Y La otra mayoría vez, de los programas pero los otra canales. vez yo estaba en el aeropuerto, el avión salía a las 3 de la tarde, tenía el material en la mano, entonces encontré a un profesor de la universidad, le dije que si me podía hacer el favor, me dijo, sí, cómo no. El avión estaba retrasado, a las 4 no salía, a las 5 no salía, como a las 5 y pico, y el profesor se puso a tomar cerveza ahí con los amigos que estaban ahí, y yo no me fui hasta que no se fuera el avión. Y me quedo ahí, cuando percate el avión se va y él tranquilo, se fue, en lo que él se fue yo me fui para la casa. Me llaman por teléfono a mi casa. Pero, ¿usted es Luis Carlos Benedetto? Sí. ¿Usted envió un material para Venevisión? Sí. Bueno, lo encontramos en un teléfono público, ahí puesto ahí, dice que el tipo fue a llamar y lo dejó olvidado. Claro, cuando vieron eso, inmediatamente empezaron los tipos con los aparatos esos que Pensaron que era una bomba. algo así, pensaron claro, que era empezaron algo. con eso para rodarlo. Entonces, bueno, se dieron cuenta que no era nada y el tipo me llamó. Ahí te pusieron la canción de ¿quién? A ver, ¿qué? De Sábado Sensacional, ahí está el aire, pues. Y después, no es eso. Entonces después, el tipo me dijo, ¿tú es quién es? No, yo soy de seguridad del aeropuerto, de la ICIC, del CEVIC, creo que era. Y entonces, ¿Hace cuánto fue eso? no me acuerdo, pero sea 30 años. Es posible que sea No, 30. de la DC, lógico, la DC. Ah, la DC, Claro. sí, era la DC, Sí, la DC. claro. Entonces, él me dijo, el tipo, voy a hacer una cosa, yo voy para Caracas y yo te voy a llevar el sobre a Venevisión. Y me lo llevó a Venevisión. Para poder sacar esa noticia. Iba noticias, iba puras sí, iba por noticias de lo que pasaba en Pero lo que te Mérida. quiero decir es que él ve como uno encontraba gente, Sí, no, yo te claro. lo llevo. Y la gente era diferente, ¿verdad? Luis Carlos? Todo el mundo te hacía un favor y lo hacía sí. con cariño y lo hacían. Sí, era otro mundo, otro ambiente, era otra cosa. Nosotros una vez grabamos para radio y para Venevisión y para el programa mío Latán. Por cierto, este programa va a salir en Latán. Bueno, también. saludamos a la gente de Televisora Ahí está, Andina de Mérida. Ahí están grabando también para la TAM. Francisco Chirino Ahí está Francisco Chirino, Televisora Andina de Mérida, tan nuestra. en el programa con Benedetto. Con Benedetto. Pero entonces yo me fui con Eliezer allá para Santa Cruz de Mora, que era la vaguada aquella. Sí, claro, cómo no. Nos Yo fuimos estuve para allá, allá, yo entonces estuve allá. paramos el carro así a la orilla del barranco, del cerro, y entonces vamos del carro ahí, nos vamos con alguien que vaya para allá. Lo dejamos y entonces Eliezer me dijo, mejor quítalo de ahí y pongámoslo en otro lado. Entonces lo pusimos en un estacionamiento que había ahí. Y cuando estábamos hablando, se vino un poco de piedra y cayeron las piedras donde estaba el carro. Imagínese. Parece mentira, cayó ahí, ¡pum! Menos mal, y Cheche le dijo, mueva ese carro de ahí. Lo podemos contar hoy. Nosotros hacíamos un programa Ujú. de feria Ajá. en el castillo. El Se castillo llama el de la Castillo feria. de la Feria. Ese. Pero era un programa muy dinámico. Ajá.
Y resulta que nosotros hacíamos convenios con licoreras Sí. y nos colocaban una botella del Eliezer, ¿cómo es? Goldmender, Blender, ¿qué era lo No, que? no, no. Ah, no, ya vaya, un segundo. Habla de eso y yo te complemento. Ya va, no, sí. Entonces, uno hacía el programa de feria un mes antes de la feria. De la feria, claro. Cuando llegaba a la feria ya uno estaba súper agotado, cansado, porque eran unas parrandas. El programa era de 8 a 10 de la noche y nosotros salíamos todos los días del castillo a las 2 de la mañana. ¿Y era de lunes a qué a sábado? De lunes a viernes. De lunes a viernes, perdón. ¿Y lo hacía quién? ¿Lo hacía Benedetto? ¿Lo hacía el Cheche? ¿Lo hacías tú? Sí, Mencho. El Mencho Flores, sí, Flores, señor. y bueno, y muchos invitados. Pero eso se llenaba de muchachas. Uno de ellos, aquel que tenemos, Agarra el teléfono. el hombre de aquel que tenemos, el hombre de las cabalgatas. El señor Sí, Aníbal. también. Aníbal. Y también ese programa lo hicimos antes en los toneles. En los barriles de Gustavo Montenegro. Claro, pero frente a la Plaza Gloria Patria. Claro, pero tuvo más tiempo en el Castillo, ¿cierto? No, en el Castillo Pero fue. fue, sí. claro. De Antonio Albornoz. De Antonio, claro. Ah. ¿Sabías que al exigir tu factura estás contribuyendo con el desarrollo de nuestro país? La evasión fiscal nos afecta a todos. Tu contribución es importante para el progreso de tu comunidad. Exigir tu factura ayuda a construir un país próspero y en crecimiento. Juntos podemos lograr un país potencia. Exige tu factura. En el CENIAT, el buen servicio es lo que nos mueve. Hay muchas anécdotas. ¿Quién era el más bonito? Es decir, las mujeres a quién buscaban más en la época. Porque siempre uno como grupo de locutores llegaban y decían, mira, con el permiso, a Lo que Mencho pasa- Flores no, dicen por allá. mira, no. Yo quería decir antes alguna cosa. Hablar de Benedetto Ajá. es hablar de la historia de Mérida, de la historia del periodismo en Mérida. Es de los pocos que quedan ya de esa manada. Ujú, de esa camada, como De esa decimos camada. cariñosamente. Sí, señor. Manada de ganado. Yo escribía, hace días escribía algo sobre Benedetto y decía lo siguiente: Benedetto revolucionó la fotografía en Mérida. Benedetto, disculpa, empieza a trabajar es con el Nacional, Universal, en el Nacional. Con fotografía. Con fotografía, sí. Pero él la revolucionó. Era una fotografía muy dinámica. El hombre andaba con la cámara para arriba y para abajo y disparaba esa cámara a diestra y siniestra. Y tiene muy buenas fotos, muy buenas fotografías. Lástima que él perdió todo ese archivo. Yo te regalé una parte a ti. Bueno, una parte, sí. Pero yo quiero recordar algo en este momento sobre los disturbios de Mérida. Ajá. El 13 de marzo de 1987 fue, Por allí. más o menos, la muerte de Luis Carballo Cantor. Eso fue una muerte que impactó a Mérida. Los disturbios en Mérida empezaban el lunes y terminaban el viernes a las 6 de la tarde. Porque ahí. los muchachos universitarios se iban a parrandear. Y cuando decían el sábado nos vemos mañana. Yo la gente No, decía, el lunes. Mañana es sábado, no, el lunes. El lunes. Y lo de Luis Carballo Cantor empezó un viernes a las 8 de la noche y terminó como el viernes de la semana De la semana, sí, yo siguiente. recuerdo. Viernes.
Bueno, recorrer la ciudad de Mérida para uno transmitir una información era lo más difícil que me ha pasado a mí. Yo salí de la radio con mi grabador a pie y llegué hasta la Plaza Bolívar, que era el centro de la ciudad. Bueno, en ese recorrido yo vi cosas que nunca las he visto. Pasaba una tanqueta y de un edificio le tiraban un colchón viejo, un matero. La gente molesta por la muerte del estudiante, Doctor, ¿no? sí. Claro. Fue una protesta general, una gavera de refresco. Por el paseo de la feria, tiraron hasta una cocina, una botella de agua. Imagínese. Fue algo que yo nunca jamás había visto en Mérida eso. Y eran manifestaciones. ¿Eso duró cuánto? ¿Cuántos días duró esa Eso manifestación? duró casi como 8 días. Casi. Sí, bastante. Vinieron todas las fuerzas militares. Creo que de vino el todo presidente, país. y creo que vino el presidente no, de la el época, no. ministro. No. El ministro, no vino el presidente. No, nada, ahí no. Ahí vino eso lo manejaba el Comando Regional 1 de la Guardia Sí, Nacional. pero hubo aquí refuerzos Sí, de la Guardia Nacional. a nivel nacional. del El país. comando de Caracas, el comando especial de la Policía de Caracas y Guardia se vinieron para Mérida a Imagínese. reforzar lo que hizo Germán. Bueno, y uno, a medida que iba avanzando, y yo me iba consiguiendo un teléfono monedero, Te iba sacaba mi informando. moneda y informaba. ¿Cuánto el bolívar, le tirabas un bolívar, cuánto tiempo te daba el monedero? No, eso era mucho, era muchos un- minutos. Como Tres minutos, pero sí. Pero en 3 minutos era suficiente. Sí, lógico, para uno hablar. Para lógico, uno hablar. dar una noticia. Para uno hablar y para uno decir cualquier cosa, pues. Ajá. Y la vida del periodista en Mérida era una vida muy dinámica. Pero nosotros fuimos muy románticos, en el caso mío, muy románticos con el periodismo. Es yo que hice. perdón Germán, esa fue la época romántica de la radio y el periodismo en Mérida. Porque yo lo hacía sin ganar un centavo. Es decir, ustedes no les pagaban por hacer A mí en particular Además, no no. me pagaron un centavo. En 1040, En eso. 1040. Después hice intercambios y la cosa, pero fue otro sistema de pago. Claro, lógico. Pero yo nunca recibí. Usted lo hizo por el amor que sentía por la radio. Era un sentimiento que yo tenía y que yo quería ser periodista, pues. Claro. Y listo. Como sea, quería ser periodista. Como Cheche quería ser locutor. Sí, lógico. Es la pasión, lo que Es uno la dice, la pasión. pasión. Sí. Y bueno, y fueron pasando demasiadas cosas bonitas, demasiadas cosas interesantes. Y de ahí salieron también cosas muy buenas. Muy buenas. En una oportunidad, mira, un candidato que ganó las elecciones, que fueron las primeras elecciones para gobernador, llegó a la radio. Y Beltrán me dice, viene fulanito de tal para acá. Lo recibimos. Y él nos dice, mire, estoy ganando las elecciones. Pero si ustedes me apoyan, gano mucho mejor. Y de ese día, yo le hice la campaña a través de 1040. Ganó. Bueno, y después ocupé cargos importantes e interesantes en la administración pública. De hecho, Icopey. Bueno, no quería nombrarlo porque de verdad no sé cómo es el... Pero es innegable. Cómo es el... Pero el excelente. Yo tuve el honor de 2, 3 veces tener el programa de radio y para mí impecable. Para mí el mejor gobernador que ha tenido, uno de los mejores, pero el intachable para Eso que nosotros. eso que dice Germán, que él caminó, el man de Jesús Cerrada, que dice que él caminó y era complicado porque la policía, la guardia y todo. Claro. Sin embargo, yo salía a transmitir, me metía por las Marías, me metía por todos esos lados y a mí me daban paso. Y otra transmisión importante que nosotros hicimos, Benedetto, fue la llegada del Papa a Mérida. Claro, sí. Algo especial. ¿Tuviste al de Papa, mucho al Papa sentimiento. Juan Pablo II, lo tuviste al frente? Enfrente. Pero me pasó algo, que cuando le fui a dar la mano en el aeropuerto,
un señor de protocolo de la gobernación me dio un empujón y no pude. Ay, Dios mío. ¿Te acuerdas el de protocolo? Aquí te envían algo, anécdota. Así era Germán de Jesús, ingenioso y apasionado. Recuerdo una protesta estudiantil en el viaducto calle 16, avenida 4 y 5, donde Germán me pidió ayuda para informar en vivo desde una caseta telefónica. Con apenas unos 80 estudiantes, transmitió manifestación, dice por acá, multitudinaria en el viaducto. Era un maestro para darle impacto a la noticia. Hoy me río al recordar su picardía radial. Honor a este grande del periodismo merideño, Carlos Méndez. Muy bien, muy bien. Gracias, Carlos Méndez. Tengo al periodista Wilmer Bastardo, buen amigo de esta casa. ¿Y de quién no? ¿Y de quién no? El amigo de todos, le digo yo, igual que Mariano Salcedo, Wilmer, que también formó parte de esta ahorita, porque yo le dije, Wilmer, me dijo, yo llevo a David. Tranquilo, llamó de una vez. Wilmer, un placer, hermano, buen amigo. Quiero mucho a Wilmer, a su mamá, a su papá, los aprecio mucho. Un placer, Wilmer. Bueno, Guasín. Pégate el micrófono. Primero, bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, periodista también, él es periodista. Y locutor también. Sí, y locutor. Y como tú lo dices, quienes crecimos oyendo a estas voces. Sí, señor. ¿Quién escuchó a Luis Carlos? Así a Germán de Jesús, a Cheche, a Glodulfo, no, todo. a mi compadre David José. Sí, cómo no. Yo me hice periodista y me hice locutor mucho tiempo después. Pégate más el micrófono. Mucho tiempo después de ello. Y yo creo, como bien lo decía mi compadre hace rato, los homenajes hay que hacerlos en vida. En vida, así es. Y bueno, esta gente son los que nos hicieron a todos eso que tú decías. Esa semillita uno las escuchaba y cada uno escuchaba. Fíjate, a la calle Germán de Jesús Cerrada y uno, el Cheche Monsalve y uno, mira, uno quería eso, uno soñaba con eso. Hay una anécdota, Guasín, que no sé si fue con Eliezer o con Luis Carlos, con la muerte de Luis Carballo Cantor, el 13 de marzo del 87. Yo me encontraba comiendo pizza con mi mamá en Daenzo y tenían 1040 sintonizadas. Y creo que sale Luis Carlos anunciando la muerte de Luis Carballo, o sea, el accidente. El accidente, claro. De Luis Carballo Cantor. Y bueno, nosotros crecimos con estas voces de la radio, sí, admirándolas. ¿Cómo no? Y el que quería hacer televisión miraba a Luis Carlos Benedetto, ¿sí? O miraba a un Gilberto Correa. Claro, los que no queríamos hacer actores, queríamos ir a la radio, porque otros que querían ser actores, pero los que queríamos hacer radio y televisión, amábamos verlos y uno aprendía. Uno aprendía la tonalidad de sus voces, cómo jugaban con las voces, cómo, ¿entiendes? Y crecimos con eso. Eso es una realidad para los que ya tenemos yo a cumplir 30 años en la radio. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que crecimos con los grandes, aprendimos de gente muy buena. A pesar de que a lo mejor no fuimos a un estudio donde estaban ustedes, pero nada más el poner la radio y escucharlos, eso era para nosotros el aprender lo que ustedes hacían, uno quería estar haciendo, hasta que llegó la oportunidad de entrar a la radio y uno fue creciendo en radio, bueno, y ahí vamos. Y entonces hoy día uno dice, oye, los que hicieron la radio de este país fueron los grandes. Hicimos en Radio Los Andes un programa especial que se llamó 3 días del recuerdo. 3 días. 72 horas transmitiendo pura música vieja. Imagínese usted. Es que habían producciones y se respetaban y la gente le gustaba y el mismo público a ustedes los apoyaba. Era una cosa... hoy en día, lamentablemente, y debo decirlo, las radios no cuentan con muchos productores como antes. Es decir, el Cheche o Germán o Benedetto, vamos a hacer esos 3 días a llevar esto así, pero detrás de ustedes. Entonces, claro, hay radios, bueno, en el caso de nosotros, bendito sea Dios, contamos con ese equipo. Tenemos gente de la camada vieja que está detrás de nosotros, pero hay otras radios que usted dice, vamos a hacer un programa. Yo prefiero hacer el reggaetón. Entonces creo que han desnudado, han acabado con esos tipos de programas. Yo soy enemigo del reggaetón, respeto a quien le guste, ¿sí? Claro. Pero soy enemigo del reggaetón, soy enemigo de la música que no nació en nosotros. Tengo a don Mariano Salcedo, él es periodista nuestro, cuarto bate de la información, anda con Luis Carlos para arriba y para abajo. La gente me pregunta, Mariano es hijo de Benedetto. Le digo, bueno, casi es hijo, son muy buenos amigos, de eso le hace a veces el quita en el programa. Y bueno, cada vez que uno... En Colombia piensan que es tu hijo, ¿sí? Y a veces le digo, Mariano, y bueno, estoy con Benedetto, para arriba y para abajo. Y bueno, todas sus anécdotas hablando de Benedetto. Mira, Mariano. antes que hable Mariano. Ajá. Yo tengo la fortuna de haber ido por primera vez a un pueblo que se llama Aricagua. Ajá. Y quien iba manejando ese Jeep
era don Mariano Salcedo. Imagínese usted, pero Tardamos, padre, el padre. el papá de Marianito. Tardamos sí, 12 horas. para llegar allá. Y mi compañero de viaje era un millero, Toribio León. Nah, Son recuerdos. claro que sí son recuerdos. Don Mariano. Sí, señor. Mire, así recordaron es. a su papá, que en paz Sí, descanse. que mucho le dedicó a los pueblos del sur, tiene su historia. Son maestros. Se lo decía a Guasín cuando me dijo de esta idea, yo le dije, no, invítelos a todos porque los defino como unos maestros, como gente que son unos profesionales en la radio y que marcaron una época, que hicieron vibrar a los merideños y nosotros que nos toca otra época, Guasín, Sí, cuando Guasín a las 4 de la mañana me da los buenos días y le da esa lluvia de ideas, no, hay que hacer esto, hay que inventar, lo que decía Germán de Jesús Herrada, hay que inventar, hay que producir. Lo que es la producción de la radio, eso es lo que marca la diferencia para nosotros poder en estos momentos ser la invicta. Así Entonces, estamos viviendo esta época y gracias a ustedes que vinieron y que nos enseñaron a ser buenos periodistas. Yo mira que ahora soy el administrador, el hijo putativo de Luis Carlos Benedetto. Mira, yo le admiro algo y no lo he aprendido, la agenda. Él maneja una agenda espectacular. Mire, dame el teléfono de tal persona, sí, como no, ya se lo envío. Lo tiene, sí. Necesito el Cuando teléfono. no me llama a mí. Sí, señor. Sí, es verdad, porque ustedes tienen eso, mantienen la agenda de todas las personas. Es así, de todas las grandes, de los grandes cargos o si no de amigos. Entonces, eso no lo hace uno. Sí, señor, porque maneja muy bien la fuente militar. Para despedir, puedo contar una anécdota. Venía en época de pandemia, venía de Cúcuta, venía al norte de Santander de hacer unas compras en familia, venía con mis cuñados y me para un guardia nacional muy respetuosamente en la alcabala de Las González y me revisa, mire qué lleva, ¿no? Un mercado, unas medicinas, unos repuestos, en la alcabala de Las González, mira, vamos a revisar el vehículo, sí, cómo no, y cuando voy a abrir la maleta que me están revisando, sale el jefe del puesto de la Guardia Nacional y me dice, mira, deja ese gordito quieto, que ese hijo de Benedetto, ciérrale la maleta, y así fue, no, listo, muchas gracias, mi jefe, y listo. Claro. Y así muchas anécdotas. Tengo otra anécdota en el aeropuerto de la ciudad de Cúcuta. Yo siempre, el Arturo Daza, yo siempre cargo un buen fotógrafo. Yo cargo un fotógrafo con experiencia. Benedetto, le digo, Benedetto, por favor, tome una foto. Y él está haciendo una foto y entonces yo le digo, se lo digo como argentino, mire, boludo, para no decir la otra palabra grosera, toma bien la foto. Y entonces él se pone a tomar bien la foto y sale una señora y dice, por favor, no trate así a Benedetto, Benedetto tiene más de 60 años tomando fotos, imagínese eso. Allá en Cúcuta. Bueno, imagínese. Sí. En el Camilo Daza, por favor, respeta a Benedetto, Benedetto tiene 60 años tomando fotos. Mira, es que nosotros, Benedetto y yo, en el caso de los dos, porque nosotros hacíamos la foto y en nuestra casa teníamos un laboratorio para revelar el rollo. En aquel entonces, claro, revelar el rollo, sí. Para copiar el positivo. Claro. El papel, revelarlo, fijarlo, lavarlo. Ponerlo a secar, porque eso lo ponían a secar. Eso lo aprendimos nosotros. Imagínense. Hacían de todo. Y nadie nos enseñó. Poco a poco ustedes. Y no existía YouTube, ¿no? No existía YouTube como para ver cómo es que se hace, porque ahora es que ahorita hay toda. Mire, Eliezer y amigos, yo veo que la juventud, los chamos de hoy, no hacen nada. Tenemos todo. Entonces tenemos usted le dice, mire, estamos no buscando un trabajador para que, no sé, corte la grama y limpie, pero yo no sé, pero vas aprendiendo. Y usted tiene la herramienta en el celular, que es el YouTube, y usted puede poner cómo se corta la grama y no lo hacen. No lo hacen, hermano. Pero no lo hacen. No, pero uno empezaba a investigar de cero. De cero, por eso. Iba a probar. Y no existía internet, tenías que investigar por libros. No, ni siquiera el libro. ¿No? Iba uno probando hasta que por fin lograba uno los tiempos, la cosa, y aprendió. Ya aprendió, así es. A revelar y a copiar. Así Mira, es. aquí, en cuanto a Mencho Flores, al locutor Mencho Flores. Saludos a Mencho, si nos está escuchando. Que lo estoy recordando en este momento. Estaba yo en Caracas, en plena formación. Estaba aprendiendo con la gente de Radio Rumbos, con Jorge Quintana Negrón, con todo ese equipo, con puro Grande Liga, de Rumbos, viéndolos trabajar.
y les preguntaba porque yo quería ser narrador de noticias. Y entonces ellos me ayudaban, me decían cómo. No es que yo narré con ellos nunca, pero busqué la asesoría de ellos. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando me encuentro a Mencho en Caracas? Casi nada. Ancla de Radio Sensación, compañero. Mencho Flores. Mencho Flores, ahí usted lo ve. ¿No? Los quiero mucho, hermano, muchas gracias por venir, gracias. A usted, don Aníbal. No, ningún despídese, que salude usted aquí a sus amigos. A Aníbal lo conocen desde hace años. Usted Claro, yo vine bien temprano para verlo, para escucharlo, no me lo podía perder, en vivo, aquí en vivo, a Benedetto, a Germán, a Cheche, a David, todos me entrevistaron por la cabalgata, tengo videos en Latam, trabajé con él en la feria, y de verdad muy contento con todos ustedes, que Dios les dé mucha vida, les dé mucha salud, y de verlos, bueno, para adelante, de verlos bien, y bueno, es un placer estar aquí y con todos ustedes. Otro grande de la radio de esta ciudad y de este país, tenerlo, y que la nueva generación sepan quiénes fueron los que hicieron y fundaron la radio de este país. Guasín, agradecer a todo el equipo de la radio, sí, a Manuelita, saludos a todos los muchachos. Vamos a despedir, venga para que se despida, salude aquí a la gente, Armando, que preguntaron por usted, hágame el favor. Francisco que vino con nosotros, que es gente de Latam también, excelente. A mis amigos de Televisora Andina de Mérida, Francisco, que se llama, ¿verdad? Sí, excelente. Francisco, muchísimas gracias. Este programa también lo va a transmitir nuestra emisora, nuestra televisora hermana, Televisora Andina de Mérida, tan nuestra, como siempre, con Benedetto. Los horarios del programa, ¿qué horas, Benedetto? Viernes, hoy sale a las 6 y a las 10. Mañana. La semana que viene sale, ¿cierto? Sí. El próximo viernes, de martes, 6 a 8. A las 6 de la tarde y a las 10 de la noche lo vuelven a repetir. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Los queremos mucho. Gracias a ustedes por venir. Dios les pague. Será hasta el lunes, primeramente Dios. Gracias a estas leyendas de la radio, la televisión y la prensa venezolana, porque ellos y con ellos crecimos haciendo radio. Con ellos crecimos soñando que alguna vez íbamos a estar detrás de un micrófono, y hoy Dios nos da esa alegría de poderlos tener así. Estar con ellos, conocer más de su vida y, por supuesto, vamos a tener muchos años más con ellos. Y como dice la gente, no pierdan ustedes la esperanza de volver a hacer radio, Cheche. Mi querido Germán, gracias a Nelly, gracias al equipo de la radio, gracias al equipo de Guaso TV. Los quiero mucho, despedimos. Chao, chao. Televisora Andina de Mérida presentó Con Benedetto.